Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Línea 1. Sí, con medio de las intenso calorcito que ha hecho en todos estos días, pero aquí está Radio USACH en el 94.5 y canal 50.2 de la televisión digital abierta con todas las noticias de Chile y sobre todo en estos momentos más bien del mundo, porque en Chile estamos en compás de espera, que se arme el gabinete y todo aquello. Bueno, también nos puede seguir por Der USACH, TV USACH 50.1, Sapin 173 y Mundo 522 y todas las redes sociales. Daniela Figueroa Videla, somos Línea 1. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo estuvo ese cumpleaños? Bien, estoy más madura, más vieja, como queráis decirlo. No me venga hoy día. con eso, no. Muy bien, la Eternamente verdad. joven. Lindo fin de semana, de actitud, sí. Lindo fin de semana, sí. Tuve cumpleaños el día de ayer, así que hoy día para mí comienza el año. ¿37? Claro. Muchas gracias, compañero. 48 años cumplí. Cantemos Así que ahí todos estamos. de Arica Magallanes. No, usted no. No. A los 50 se celebra, ahora familiar, se nomás. conmemora, no. Exactamente. Bueno, lunes ya 12 de enero, días calurosos, como tú decías, Alejandro Guillé. A esta hora tenemos, según la Dirección Meteorológica, un poquito más de, 16 grados. ¿Y por qué yo percibo acá te 2, 3 tengo grados? 19, gallo, pero 19 A ver, modo 2, 3, invierno. Aquí hace 2, 3 grados. No, qué exagerado, si está rico acá. No, es que con los focos te encargo, así que con el aire acondicionado. Y vamos a llegar en esta jornada a los 32 y algo que se va a mantener durante la semana. Mañana, martes 13, vamos a alcanzar los 33. Mañana no vengo. Mañana viene, ¿eres supersticioso? No te cases, no te embarques, no hagas nada. No hagas radio, no hagas nada. Y el miércoles baja un poquito, 30 la máxima, al igual que el jueves, y el viernes sube nuevamente a los 33, que es la tónica de mañana martes. Así que sumamente caluroso acá en la capital. Brevemente, veamos, a ver, ¿cómo está el metro? El metro está funcionando, al parecer, sin problema a la hora punta. Vamos a hacer un refresh. Oye, es insoportable, voy a seguir pelando la temperatura que hay al interior del metro, una locura. Hay como 5 grados más de lo que hay afuera y quizás quedo corta. Sí, no, pero un calor humano que uno no quiere. Menos a esa hora que está ahí. Aroma francés. No tanto. ¿No? No tanto. ¿En París? ¿En verano? Es terrible. Por eso sabemos por qué se inventaron ahí los desodorantes, perfumes y todas esas cosas. Ya, vamos a las callecitas, porque el metro está funcionando bien hasta el minuto. Y en las calles, en Conchalí, hay una restricción de la pista derecha en la calle La Palmilla. Esto al sur. Esquina Avenida Dorsal al poniente, debido a vehículo destruido, dice. Mira, tras incendio. Y ahí lo muestran totalmente siniestrado. Está ocupando la calzada, así que genera tránsito lento en ese punto, te lo decía, en Conchalí. Y también en Ñuñoa dice tránsito suspendido en ambos sentidos de Avenida Salvador, entre Suárez Mujica y Crescente. Crescente será, Errázuriz, sí. Debido a derribo de poste del tendido eléctrico, a la espera de trabajo. De Enel. No sé, el auto de Conchalí, claro, parece que chocó ahí antes. Y lo último también, restricción de pista en Santa Marta con Avenida Lonquén, esto en San Bernardo, debido a accidente y la situación genera tránsito lento. Además, hay un montón de semáforos apagados en San Joaquín, en Lo Prado, Peñalolén, Conchalí, Independencia, así que mira la cuenta de transporte, informa región metropolitana. Dicho eso, Alejandro Guillén, vamos con la pregunta del día de lo que fue lo más noticioso a nivel interno en la prensa del día de ayer a propósito de su participación, ¿no? Estamos hablando del presidente y líder del Partido Libertario en Mesa Central y dio algunas declaraciones. Y se están armando el gabinete. ¿De quién estamos hablando? Se menciona Johannes Kaiser. Eso. Que en estos días no está claro si entra al gabinete, no entra al gabinete, y la pregunta del día es, ¿qué rol va a jugar? No, sí descartó, no, es que hasta el minuto Es que nadie no lo invitado, invitó. pues. No, nadie lo invitó. Bueno, entonces no descartó nada, pues si no lo han llamado, no, descartó pero que... dijo, nadie me llamó, yo tampoco me ofrecí, yo tampoco pedí nada, y como que ya el nombre de él no está, y todos los cargos, por lo menos de los ministerios importantes, ya se han filtrado, ya se sabe, el 20 es el día oficial que Kast lo va a dar. No, si Kaiser ya está fuera. Bueno, es una pregunta, ¿qué rol va a jugar? Porque igual va a ser un actor. Entonces la primera, será finalmente un crítico de Kast. De hecho, hay mucha tensión en este momento por la armadura del gabinete, porque los empresarios están presionando para que entre la gente de Chile Unido. ¿Cómo es? Chile Vamos. Chile Vamos. Chile Vamos. Eso, Chile Unido. ya se me había estado olvidado. 2, dice que va a perder relevancia porque como no tiene cargo, no tiene una tribuna, ya no es diputado. En defensa, quería. Y lo otro, Defensa Nacional, Dios mío.
Y lo otro es que va a dedicarse a potenciar su propia candidatura presidencial, apostar al desgaste de Kast. Yo como que por ahí voy, ¿ah? Bueno, a lo mejor va a ser crítico de Kast porque también necesita posicionarse, o sea, una cosa no quita la otra. De hecho, las tres opciones podrían ser... complementarias. Sí, complementarias. Muy bien, Alejandro. La puedes responder como siempre en nuestra cuenta de Instagram, súper fácil, @tvusach, @radiousach. Vamos cuando son las 7:35 a las principales noticias de la jornada. Titulares en línea 1. El Ministerio de Salud identificó a un contacto estrecho del caso confirmado ya de sarampión. Corresponde a una persona que viajó en avión desde Montevideo a Santiago junto a la mujer contagiada. El individuo que no presenta síntomas será vacunado y va a permanecer bajo vigilancia epidemiológica por 21 días, mientras las autoridades refuerzan el llamado a la detección oportuna de casos sospechosos. El presidente Gabriel Boric afirmó que una izquierda que solo culpa al adversario está condenada a diluirse y llamó a una autocrítica profunda del sector. En entrevista con El País reconoció errores como el descuido del trabajo territorial y sostuvo que el progresismo aún no logra representar el deseo de orden de la ciudadanía. Y en el ámbito siempre de la actividad política, el senador Francisco Huenchumilla renunció a la presidencia de la Democracia Cristiana, señalando que es el momento de un recambio generacional en la conducción de la colectividad. Eso en una carta a la militancia, donde le llamó un golpe de timón para reorganizar y modernizar la Democracia Cristiana, fortalecer la formación política y reforzar la disciplina interna, o la lealtad, diría. Exacto, para no caer en eufemismo, dices. Bueno, y este lunes comienza el desalojo de los terrenos no expropiados de la mega toma del Cerro Centinela, esto en San Antonio, medida que afectará a cerca de 2.000 familias que ocupan irregularmente el sector. El plan contempla la expropiación de 100 de las 215 hectáreas ocupadas para un proyecto habitacional, mientras que las 115 restantes serán desalojadas de forma gradual. Una avioneta que combatía incendios forestales capotó este domingo en el sector de La Fortuna, eso en Lebu, región del Biobío. Estaba realizando labores aéreas para controlar un siniestro. El piloto fue rescatado consciente por brigadistas terrestres que trabajan en el lugar y fue trasladado de urgencia a una clínica de Concepción. Las causas del accidente están siendo investigadas. CONAF informó que hasta este domingo se mantenían 12 incendios forestales en combate en 6 regiones del país. La Araucanía concentra la mayor cantidad de focos activos, mientras que también hay siniestros en Coquimbo, O'Higgins, Maule y Los Lagos. En la comuna de Pinto, región de Ñuble, se mantiene alerta roja por el riesgo para la población y la autoridad reiteró el llamado a extremar las medidas de prevención ante las altas temperaturas y condiciones adversas. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, dijo que enviará cientos de agentes federales más a Minnesota en medio de las tensiones y movilizaciones y protestas por la muerte de la manifestante abatida por un agente del Servicio de Aduanas e Inmigración. Este fin de semana se celebraron más de 1.000 protestas contra la política migratoria del gobierno de Donald Trump y la muerte de la manifestante Renee Good fue abatida ella por un agente federal en su vehículo en medio de un operativo migratorio en Minneapolis. Y hacían alusión a defensa propia, y no se entiende para nada eso con el registro del video. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que líderes de Irán se comunicaron con su gobierno para manifestar su intención de negociar en medio de la violencia registrada durante las protestas de ese país. Trump señaló que se prepara para una eventual reunión, aunque advirtió que Washington podría actuar antes si la situación lo amerita, acusando al gobierno iraní de cruzar una línea por el uso de la violencia, en un contexto donde organizaciones de derechos humanos reportan cientos de fallecidos. 7:39. Un riguroso análisis y contexto de la actualidad de Chile y el mundo en línea 1. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Claro, empiezan algunos países a ser los nuevos blancos de Estados Unidos. Los iraníes salen a las calles a protestar, llevan ya casi 2 semanas, un poco más incluso, con protestas muy masivas en muchas localidades, se calcula más de 100,
de distintos tamaños, y partió como un tema que parecía una reivindicación económica por la fuerte inflación, y después ha ido adquiriendo un tenor más reivindicativo de la caída del régimen de los ayatolás. Es interesante analizar este fenómeno por varias razones. Primero, porque el régimen se ha ido corrompiendo. Como pasa con todo régimen que se perpetúa, se corrompe. Exacto. No hay fiscalización, no hay transparencia, no hay un debate racional sobre la gestión del poder, y bueno, pasa esto. Hay un tema de corrupción, es un país tremendamente autoritario, los ayatolás no son precisamente personas de criterio abierto, creen en las verdades absolutas, se impone, y el que no, le aplican la represión directa y sin mucha ambigüedad. Pero además se juntan otros factores que son interesantes reflexionar, porque la protesta en esta oportunidad parte de un grupo que son los llamados comerciantes, los de los bazares de Teherán, de la capital, porque están afectados económicamente. Pero ¿qué tiene de distinto? Que este grupo, los comerciantes, son muy afines, son uno de los grupos sociales más afines a los religiosos, ¿no es cierto?, a los ayatolás, a los clérigos en general, y por lo tanto siempre habían sido apoyo. Además que lo han sido durante más de un siglo, es decir, es una constante que los comerciantes apoyan al establishment. Y en este caso, sobre todo al establishment religioso, ojo, no necesariamente, por ejemplo, lo que fue el Shah de Persia. Acá es a los regímenes fundamentalistas religiosos. Y nunca se había manifestado en un nivel de protesta tan grande, y al contrario había sido una base de apoyo incondicional y de financiamiento de todo lo que fueron las revoluciones islámicas en este país hasta que llegaron al poder. En ese cuadro están ellos en contra, y por lo tanto se piensa que esto es una indicación ya de la debilidad, de una especie de llegar a una etapa media terminal del régimen de los ayatolás. Y por supuesto Trump huele la sangre, Israel también, y piensan que es el momento quizás de un segundo ataque a Irán. En muchos círculos internacionales casi se da por hecho que eso va a ocurrir, porque es el momento de desbaratar. Ahora, ¿qué va a pasar ahí? La experiencia demuestra que intervenir en los países árabes es muy fácil, porque aquí no va a haber una intervención terrestre. La operación inicial, claro, pero luego... No es la guerra, ni la batalla de todas las batallas, como pasó con otros jerarcas autoritarios de la región, y por lo tanto va a ser un bombardeo, eso es destrucción, pero no es construcción de gobernabilidad, y por lo tanto muchas veces termina siendo peor, porque genera la dispersión, el fraccionamiento, la violencia, la lucha religiosa. Además hay grupos religiosos distintos, y eso genera un cuadro de mayor inestabilidad. El mundo cada día se complica más, y Trump observa. Oye, y espera, dicen, sí, actuar. No sería raro. La crisis económica, en todo caso, una nota que aparece acá muy buena de Ex Antes, que siempre tiene como este ABC de la noticia, que dice 5 claves para entender las masivas protestas en Irán, que ya dejan más de 500 muertos, dice este medio. Dentro de los puntos habla de la profunda crisis económica, cerca del 40% de inflación anual tienen en Irán, y por supuesto la devaluación o el desplome frente al dólar del rial iraní. Y ahí también los estudiantes, y no solo comerciantes, pero sí principalmente comerciantes, como tú señalas, Ale. Y además que hay un problema práctico, como está aislado, lo han bombardeado, ¿quién va a ir a invertir? No tiene salida, empieza a acentuarse las condiciones para que se mantenga la crisis. ¿Sigamos con Trump? Sigamos con Trump, porque el hombre todos los días hace noticias. 7:44. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Aquí los saludos protocolares. Siempre, perdón que hemos pero pasado por supuesto, delante. corresponde con nuestro invitado, que ya no es invitado de la casa, porque es nuestro columnista oficial ya. Ad honorem, y con mucho cariño y muy matutino, nuestro especialista en relaciones internacionales por la Universidad de las Américas, además de doctor en ideología, análisis y discurso de la Universidad of Essex de Reino Unido. Periodista también, serenense, magíster en estudios internacionales. ¿De dónde? De la mejor Universidad de Santiago de Chile. ¿De quién estamos hablando? Es un virtuoso. Virtuoso. Claudio Coloma, profesor, bienvenido. ¿Cómo están, Daniel, Alejandro? Oiga, no tiene frío usted. En fin. Viene fitness, es que viniste corriendo. Tenemos, literalmente. Aquí tenemos una especie de refrigerador que pone todos los días sí, es que mi colega. Esta señora le da calor los focos. Claro, lo mandan acá uno todo congelado. Bueno, el cuadro internacional se sigue moviendo, era más o menos obvio. Empecemos por América Latina. Cuba, ¿cuánto aguanta?
Porque ya le van a cortar todos los suministros de petróleo, todos los subsidios que le aportaba Venezuela. ¿En qué se sostiene Cuba? Decir cuánto, difícil, imposible saber, pero sí, no se está sosteniendo hoy día en nada. Tiene un pequeño respiro producto de unos barriles, creo que 58.000 barriles que envió la administración Sheinbaum como gesto de solidaridad histórica que ha tenido México con la Revolución Cubana. Pero ciertamente Sheinbaum sabe cuáles son sus límites y Cuba está en este momento en una situación más crítica de la ya situación que tenía, que era extremadamente crítica. Es decir, los cubanos hoy día pasan cerca de 14 horas promedio sin luz. Ha habido periodos en que ha sido así. La crisis energética es terrible. Y naturalmente que si bien gozaban con este apoyo venezolano, ese apoyo distaba de ser el mismo que había cuando estaba Chávez o cuando las sanciones económicas estadounidenses estaban presionando de la manera que estaban presionando desde Biden, más o menos en adelante, desde que Maduro llega al poder. Así que efectivamente, otro factor que explica esta crisis profunda es que con la guerra ruso-ucraniana, inversiones rusas que estaban llegando a la isla ya dejaron de llegar. Es decir, la industria hotelera cubana se estaba rearmando a partir de inversiones y turismo ruso que con la guerra también se cortó. Es decir, Cuba definitivamente no tiene ningún salvavidas en la actualidad. Claudio, y de hecho, perdón, sí. el cambio del escenario internacional da la sensación que aquí hubo un gran acuerdo entre las tres grandes potencias militares, Rusia, Estados Unidos y China, porque están los rusos y los chinos, salvo declaraciones, cada día menos dado a meterse en conflictos de América Latina, por lo menos en el Caribe. Mira, sí, y lo hemos planteado. No sabemos si es que eso sea explícito o implícito, pero ciertamente hay una lógica de poder, que es de balance de poder, entre los poderes regionales. Estados Unidos con esto está renunciando a ser un poder hegemónico global y apuesta por una postura mucho más realista en términos de asegurar su predominancia y evitar la interferencia de terceros actores en su propio patio trasero. Lo interesante de esto es que el patio trasero termina en el sur, en el Caribe, con Colombia y Venezuela. De ahí viene la reflexión respecto a qué pasa con nuestros países en el sur. Es importante saber que no está hoy día Estados Unidos presionando a China sobre Taiwán, que eso para la paz mundial es muy bueno, pero claro, a costa de Venezuela y la seguridad del Caribe. Por eso mismo hace pensar entonces que aquí hay un acuerdo tácito. Tácito o explícito. En abril debería viajar Trump, o deberían verse, Trump y Xi Jinping. Yo supongo que mantienen conversaciones, al igual que con Putin, y hay razones, a lo menos con China, que son totalmente comprensibles. Una conflictividad con Taiwán hoy día es efecto negativo seguro para la economía global. Ahí se construye cerca del 80% de los semiconductores de alta tecnología, que explica toda la vida tecnológica que llevamos hoy día. Es decir, cualquier desestabilización de la isla afecta tanto a China como a Estados Unidos y al resto del mundo. Entonces ahí hay elementos de poder, digamos, que tácita o explícitamente se acuerdan. Claudio, quiero volver antes de seguir como con la repartija del mundo, de estas tres potencias y algunas impotencias, como señalaba Alberto Mayol refiriéndose a Estados Unidos, con la crisis o la situación actual, el estado del arte de Cuba. ¿Cómo se entiende también? Porque uno tiene todo el imaginario con Fidel Castro y luego Raúl, ¿no? Los hermanos Castro y todo el tema de la guerrilla, la épica, la impronta que queda todavía en el hemisferio, digamos, o en nuestra incluso región, nuestra zona de interés de la Guerra Fría. Y uno dice, bueno, ¿cómo es la Cuba de Díaz-Canel? Tú hablabas del tema también de la crisis energética. Acá en Deutsche Welle hablan que Cuba necesita 110.000 barriles de petróleo para cubrir justamente las necesidades energéticas básicas, y de los cuales 40.000 procedían de la producción nacional y el resto de las importaciones de Venezuela y México. Así que claramente, y en menor cantidad de Rusia, están ahí obviamente agudizando esa misma crisis. Pero ¿qué pasa en términos políticos?
¿Qué pasa? Imaginen este tema de que hablen de que Marco Rubio podría ser el próximo presidente de Cuba, que le parece genial, obviamente, a Trump, y esa es locura. Políticamente, ¿cómo está Cuba? ¿Cuán diezmada está esa revolución? Y la población también cubana. ¿Cuántos aguantos? ¿Cuántos son los resilientes? ¿Cómo hacemos hablar en términos ya más sociales? Porque Díaz-Canel, digámoslo, pesa pocaso en la política, incluso interna, ni se nombra. Yo creo que estamos entrando en una época en la que la Revolución Cubana debe valorarse tal como valoramos la independencia de Chile. Y la figura de Fidel Castro, con sus luces y sombras, tal como valoramos a Bernardo Higgins. En el fondo ya estamos en otro siglo, las generaciones ya han pasado a lo largo del mundo, y naturalmente que la revolución en sí tiene una importancia crucial en la historia mundial no occidental. Bien, es decir, si interpretamos la historia desde esa perspectiva, con hitos en el mundo no occidental, naturalmente que la Revolución Cubana, la Revolución China, están ahí como hitos que marcan, bien, esta historia no occidental. Pero es eso, bien. Hoy día la administración de Díaz-Canel enfrenta un contexto político totalmente distinto. Esta industrialización del turismo a costa de inversiones rusas estaba intrínsecamente vinculada a Díaz-Canel y su círculo más cercano, más allá de los intereses del Estado. Veamos lo que está pasando hoy día con Maduro, que se están destapando cuentas en bancos suizos, ¿no? Bien, aquí no podría descartar algo similar, por ejemplo. Es una administración políticamente impotente, incapaz, no en términos de evaluar su capacidad personal, sino que la incapacidad de poder ejercer algún tipo de gestión económica a partir primero de la destrucción de la industria azucarera. Cuba era la potencia mayor de producción azucarera durante el siglo XX y hoy día Cuba no produce prácticamente azúcar. Bien, y eso en parte es responsabilidad de la administración gubernamental cubana que Díaz-Canel agrava. En segundo lugar, esa incapacidad se debe al embargo. Es decir, nunca vamos a saber con real certeza cuán eficaz económicamente fue la revolución, porque siempre va a estar la variable embargo. Y el embargo no es algo tan fácil de eliminar porque va más allá de la voluntad política del presidente estadounidense de turno, y con Obama lo vimos. Para eliminar el embargo necesitas la aprobación del Congreso estadounidense. Y eso es absolutamente imposible mientras el régimen cubano siga existiendo. Interesante también ver ahí la posición actual de Cuba. Cuba. Bueno, yo estaba conversando estos días con gente más bien diplomáticos internacionales, analistas, y ellos no le ven salida a Cuba. O sea, piensan que Cuba cae, y Trump lo dice claramente, ellos no van a intervenir en Cuba, van a dejar que caiga, pero van a ayudar a que caiga, porque ya anunciaron que le van a cortar todo tipo de suministro, aunque lo pudiera pagar. No más suministro venezolano de petróleo, con lo cual agudiza el tema de energía. Un país que no tiene energía no puede movilizar nada, menos la economía. Y además que genera una incertidumbre brutal que hace que nadie quiera invertir. Efectivamente. En el fondo la pregunta es, para la administración cubana, ¿cómo negocia? ¿Y qué sentido tiene el status quo, la defensa de la revolución en su manera más pura en el contexto actual? O sea, estás a pocas millas de las costas estadounidenses y la revolución o la gestión de la revolución, la era de la revolución, trasciende a una condición estructural de relacionamiento cubano-estadounidense. Y hay ahí una cuestión histórica, ¿no? Estados Unidos siempre, después de Puerto Rico, quiso a Cuba como parte de su territorio. Sobre esa base, un mínimo criterio de realidad es saber cómo relacionarte con ese enorme poder que tienes arriba, sobre todo viendo cómo está evolucionando la doctrina, este corolario del corolario que hace Trump de Roosevelt. En ese margen, claro, Díaz-Canel llamando a defender la revolución no hace mucho sentido y no veo que haya mucha efectividad en esa estrategia. ¿Y China podría o no sea tan pragmático que no se va a meter ahí? Que en esta tesis del acuerdo implícito o explícito entre las grandes potencias, o digamos, en esta nueva lógica de balance de poder, yo veo a China
bastante cautelosa respecto a intrometerse en esta nueva zona de influencia que ha remarcado Trump. Entonces no espero que China haga apoyos más allá de los diplomáticamente aceptables, es decir, declaraciones públicas por parte del vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ojo que hay países que tienen voceros en sus ministerios de Relaciones Exteriores, nosotros no. Bien, y la diplomacia por Twitter hace daño. Por otra parte... Tenemos embajadores sí que operan de vocero. Además, para que veamos las diferencias, ¿no? Por otra parte, China, podemos esperar pronunciamientos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como ya lo hizo con respecto a Venezuela, pero llevar a cabo prácticas materiales de apoyo, lo veo muy, muy difícil por la misma cuestión de Taiwán. Y bueno, y le abre más posibilidad de presionar a Taiwán en el hecho que Estados Unidos está reivindicando su territorio, con lo cual tácitamente le dice a los demás potencias, bueno, ustedes tienen sus áreas de influencia, manéjense. Pero ¿hasta qué punto? Porque Taiwán, bueno, no es Cuba ni siquiera Venezuela. Pero ellos se creen los adalides de la libertad, defender las causas que a ellos les conviene y atacan y después yo no sé si están con la idea de, yo creo que son de la ley del embudo, sobre todo Trump. ¿Quiénes? No, Trump, Estados Unidos. Sí, Trump, Mira, en realidad Trump. Hay algo, bueno, China y Estados Unidos. Por una parte, hay algo interesante académicamente hablando, ¿bien? Sí. Respecto a la administración Trump, y es que sincera un componente crucial de la política exterior, o el componente de la política exterior estadounidense. Despeja su actuar internacional, la enarbolación de valores con pretensión universal. Bien, Trump saca esto y sincera su accionar. Claro. O sea, eso siempre ha sido así. Sí, claro. Lo que pasa es que Trump hoy día sincera dice, aquí ya yo no estoy por valores universales. Bien, eso por una parte. Con respecto a China, Taiwán y sus intereses, digamos, se ha hablado bastante de la tesis respecto a que, sobre todo en Europa, sobre el hecho de qué señal le estamos dando desde Occidente a China si intervinimos en Venezuela. Mañana China puede intervenir en Taiwán. La respuesta, a mi juicio, me parece obvia. China no se puede invadir a sí misma, independientemente de que haya un gobierno rebelde, bien, que perdió la guerra civil y que tiene una administración propia. Hay algo que es vital para entender la política internacional del mundo. El 95-98% de los estados miembros de Naciones Unidas reconocen a China como la China oficial y a Taiwán como parte de China. O si no, no podríamos tener relaciones diplomáticas con ellos. Por tanto, eso ya es suficiente para China, para la China continental. Por tanto, no es posible poder entender, sumado a la gravedad que sería para nuestra sobrevivencia mundial global sobre los semiconductores, que China se invada a sí misma. O sea, es como que digamos, en el contexto de las declaraciones de la embajadora... estaba pensando lo mismo, Rapa Nui. De la embajadora de Rapa Nui, que Chile invada Rapa Nui. Incluso eso haría más sentido, porque estamos hablando de un pueblo que no es chileno, es polinésico. Aquí estamos hablando de un pueblo chino que vive en una isla frente a China. Y Claudio, que siempre fue chino. Claudio Coloma, en los pocos minutos que nos quedan brevemente, si nos puedes dar tus impresiones entre, ya volvamos a Trump, el Estados Unidos de Trump, que en realidad creo que es, esto lo digo a juicio personal, es la peor versión que hemos visto últimamente de Estados Unidos, ¿no? La administración de Trump, con Petro particularmente, Colombia, este encuentro que tuvieron, los dos son personajes, hay que decirlo, y Petro dijo que quería hacer cosas malas, no sé a qué llegaron, el acuerdo, y también brevemente Trump y México o Claudia Sheinbaum. O sea, considerando que son dos gobiernos de izquierda, el contraste es sideral. Sí. Bien, me parece que Petro está siguiendo el decálogo de lo que no hay que hacer hoy día en política exterior. Bien, esto, y de nuevo, no tiene que ver. La política exterior no se evalúa por criterios de izquierda o derecha. Y Petro me parece que cae en ese juego, en ese error, y no lo hace solamente ahora, con esta diplomacia altisonante, muy pública, muy red social, y que se reafirma en esta locución, esta performance que hizo cuando fue a Nueva York a la Asamblea General de las Naciones Unidas y se pone a hablar en la calle con megáfono a la gente allí para criticar el imperialismo estadounidense, ¿no? o a Trump. O sea,
si yo voy a la casa de Alejandro, él me invita, bien, no me voy al patio a ponerme a hablar. No, usted en mi casa no tiene ningún problema, puede hablar contra Trump todo lo que quiera. No, contra ti. En este caso el ejemplo es, claro, te sacó a la vuelta, te sacó a la vuelta. Sí. Entonces, bueno, ahí ya hay una primera señal y lo que hemos visto en estos días en su comunicación pública es realmente lo que no hay que hacer. Sí. Bien, provocar y autovictimizarse. Yo creo que hoy día con Trump tienes que seguir una estrategia completamente diferente. Sheinbaum entiende el juego, pero también lo entiende porque México tiene una tradición diplomática muy firme, muy fuerte. Primero, condenar cualquier tipo de intervención internacional, porque ellos han sido víctimas de intervencionismo estadounidense y europeo. Bueno, le quitaron 2 siendo república. territorio. Sí, claro, pero siendo república, han sido víctimas de intervencionismo estadounidense y europeo. Y en segundo lugar, porque la doctrina Estrada mexicana, exacto, que es la de dejar que las cosas políticas en otros países se resuelvan en sí mismas, cala muy profundo en la política mexicana, independientemente de si está el PRI, el PRI, el PAN o la Cuarta Transformación. Una última consulta sobre ese tema mexicano, meterse con México, con tanto mexicano viviendo en Estados Unidos, y que tengo la intuición que siguen con mucho afecto lo que pasa en México, aunque vivan en Estados Unidos. ¿Le resultaría tan gratis la cosa interna a Trump maltratar a México? ¿O esos migrantes ya...? Puede ser. Mira, lo único que podemos decir con certeza es que la población mexicana hoy día es un votante principal para el mantenimiento de los republicanos ahora en las midterm y en las presidenciales que vienen. Y ahí Marco Rubio se mantiene hoy día con todo esto primero en la fila. Ahí importa la población mexicana. Con respecto a las acciones que puede hacer Trump con México, una cuestión importantísima y que explica la política de Sheinbaum es, el principal temor me parece, es que se vuelva a replicar la política de intervención indirecta militar que hubo bajo el gobierno de Calderón. Es decir, cómprame armamento, yo te doy el dinero para que lo compres, y militariza la sociedad para combatir al narcotráfico. Es decir, militariza y violenta tu sociedad y la mía queda tranquilita consumiendo la cocaína que igual nos llega, ¿no? Eso generó un trauma, violencia, dolor en la sociedad mexicana que todavía no logra reparar y que explica de cierta forma el ascenso de Morena. Sheinbaum me parece que tiene eso como objetivo central con Trump. No quiere replicar ese modelo de gestión bilateral con Estados Unidos. Bueno, se nos pasó el tiempo volando como siempre. Muchas gracias por tu análisis internacional dedicado ya últimamente casi de manera exclusiva a Trump con las distintas variantes, Claudio Coloma. Muchas gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima. Buena semana. Para ti también. Gracias, Claudio. 8:03, vamos a una pausa. Regresamos a Línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 8 de la mañana y 3 minutos. En Mimbu cumplimos 60 años construyendo casas que después se transforman en hogares. Cada una con una historia distinta. Como la de Esteban, que hoy puede tener su casa propia para vivir mejor junto a su familia en Arica. Mira el documental, infórmate y postula los subsidios en www.mimbu.cl. Mimbu, 60 años construyendo cambios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Por una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. La nueva ley integral no tiene nombre, pero
pero para mí se llama Ley Claudia, como yo. Y para mí se llama Ley Fernanda. Ley Daniela, Ley Valentina, Mónica, Sofía, Camila, Sara, Francisca, Villaray, Teresa, Carolina. Una nueva forma de abordar la violencia contra las mujeres. Una ley que no lleva el nombre de una sola, porque es una ley en nombre de todas. Conoce la nueva forma de abordar la violencia contra las mujeres en leyintegral.cl. Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Cada domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio Usach. Nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. El Ministerio de Salud identificó a un contacto estrecho del único caso confirmado de sarampión en Chile, correspondiente a una persona que viajó en avión desde Montevideo a Santiago junto a la mujer contagiada. El individuo, quien no presenta síntomas, será vacunado y va a permanecer bajo vigilancia epidemiológica por 21 días, mientras las autoridades refuerzan el llamado a la detección oportuna de casos sospechosos. El presidente Gabriel Boric afirmó que una izquierda que solo culpa al adversario está condenada a diluirse y llamó a una autocrítica profunda del sector. En una entrevista con el periódico El País de España, reconoció errores como el descuido del trabajo territorial y sostuvo que el progresismo aún no logra representar el deseo de orden de la ciudadanía. Y este lunes comienza el desalojo de los terrenos no expropiados de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio, medida que afectará a cerca de 2.000 familias que ocupan irregularmente el sector. El plan contempla la expropiación de 100 de las 215 hectáreas ocupadas para un proyecto habitacional, mientras que las 115 restantes van a ser desalojadas de forma gradual. La CONAF informó que hasta este domingo se mantenían 12 incendios forestales en combate en 6 regiones del país. La Araucanía concentra la mayor cantidad de focos activos, mientras que también hay siniestros en Coquimbo, O'Higgins, Maule y Los Lagos. En la comuna de Pintos, región de Ñuble, se mantiene alerta roja por el riesgo para la población. La autoridad ha reiterado el llamado a extremar las medidas de prevención ante las altas temperaturas y las condiciones adversas, viento entre ellos. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que líderes de Irán se comunicaron con su gobierno para manifestar su intención de negociar, esto en medio de la violencia registrada durante las protestas en ese país. Trump señaló que se prepara una eventual reunión, aunque advirtió que Washington podría actuar antes si la situación lo amerita, acusando al gobierno iraní de cruzar una línea por el uso de la violencia, en un contexto donde organizaciones de derechos humanos reportan cerca de 500 víctimas y cientos de fallecidos. La autoridad china ha pedido este lunes a la administración del presidente Donald Trump que deje de utilizar a otros países como excusa para impulsar sus aspiraciones egoístas en el Ártico. Eso en referencia a las amenazas de anexión de Groenlandia por el medio que sea. En esta línea, la portavoz del Ministerio de Exteriores chino subrayó que deben respetarse plenamente los derechos y libertades de todos los países para llevar a cabo actividades en la región de conformidad con el derecho internacional. 8:9. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. La Fiesta de los Abrazos 2026, organizada por el Partido Comunista en Recoleta, reunió a cientos de personas en un espacio de cultura, memoria y debate político, en medio del inicio de un nuevo ciclo, sin duda político también en nuestro país. Y el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, llamó a defender la democracia, fortalecer la unidad programática y reimpulsar la movilización social tras la derrota electoral y el triunfo, por supuesto, de José Antonio Kast. En la actividad, la ex candidata presidencial Janet Jara marcó distancia con posiciones tradicionales de su partido, cuestionó la postura frente a Venezuela
y llamó a una autocrítica de la izquierda y además respondió con dureza a declaraciones del ex alcalde Daniel Jadwe, acusándola de carecer de sentido de realidad. De esto y más, pero sobre todo también de la postura de las generaciones más jóvenes. ¿Con quién vamos a conversar? Con la presidenta de las Juventudes Comunistas, la JJCC, Catalina Lufín. ¿Cómo está, Catalina? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Cata? Días. Muy contenta, un poquito cansada por el fin de semana, Me pero bien. imagino, ¿fue muy intenso? Mucho muy caldillo. Intenso. Mucho caldillo, muchas Rico. empanadas, de todo. Mucha comida en general, pero también mucho trabajo. ¿Y los abrazos cálidos? Cálidos, calurosos también, porque hizo mucho calor, pero estuvo muy entretenido, así que bien. Vamos al Bien fondo, parece. mucho discurso. La imagen que está quedando es que aquí en el Partido Comunista hay como dos mundos, ¿no? Los viejos cuadros que lucharon contra la dictadura, que se inmolaron muchos de ellos, que perdieron parientes, que llevan esa división de Chile que por lo demás no se ha subsanado, todavía viva, contra una juventud que pareciera querer tomar distancia de aquello y abrirse más al mundo de hoy tal como es. ¿Esa división existe? ¿Hasta dónde es tan profunda? Porque los discursos ya empiezan a ser visibles, cosa que no ocurrió antes con el PC. Mira, yo creo, al menos mi experiencia, es que esa división es una división más de experiencia personal, que bien puede nutrir a la política, pero yo al menos, y a propósito de lo que ya mencionaban en la presentación, yo estuve durante toda la inauguración, mucho calor, mucho calor, pero yo no percibí declaraciones ni impresiones disonantes, por ejemplo, entre Janet y el presidente del partido. Creo que son visiones que pueden tener acentos distintos respecto de la coyuntura internacional, pero que responden a una visión de mundo muy parecida. Al final por eso estamos todos donde mismo, ¿no? Entonces, claro, o sea, yo creo que hay generaciones que han experimentado la política de manera distinta, y es natural, pero que están muy lejos de estar marcadas ideológicamente como posiciones distantes o disonantes cuando se expresan. Para mí, yo creo que lo más importante fue la coincidencia, y que también lo expresó de esa manera por redes sociales, ¿no? Entre Janet y entre Lautaro, y con una coherencia como partido, en decir lo grave que está haciendo esta amenaza y esta agresión, que ya se concretó en un país que es Venezuela, pero el día de mañana puede ser cualquier país latinoamericano que concreta Estados Unidos, y en eso hay una cohesión muy importante, y creo que no solo del PC, sino que también de la izquierda. Cata, y en ese sentido, la postura que ha presentado el actual gobierno, porque muchos ya hablan como que Boric no fuera el presidente, hasta el 11 de marzo yo tengo entendido que lo es, la postura que él plantea a las 8 de la mañana, o sea, a pocas horas de enterarnos del ataque, esta intervención y secuestro además de Maduro por parte de Donald Trump. ¿Te parece que son las palabras justas o faltó algo? Y sobre todo haciendo el contrapunto con José Antonio Kast en calidad de presidente electo, que destaca una sola parte y el presidente también como menciona o critica una parte también de la situación, que en realidad creo que no es excluyente. ¿Cuál es la posición que tú sientes unitaria, pero también desde las juventudes comunistas en relación a estas declaraciones? Yo creo que las declaraciones del presidente Gabriel Boric fueron muy bien valoradas por el mundo joven. Yo creo que es una reflexión crítica que también invita a que veamos el panorama de manera más amplia, pero que el trasfondo es de preocupación y de condena a la agresión. Yo creo que eso es lo que ha unificado a las voces de distintas actorías juveniles a día de hoy, porque lo que vemos con esto es que se está repitiendo la historia, y lo que necesitamos entonces es que nuestras autoridades de gobierno hoy alerten al respecto de aquello y también generen alianzas amplias del progresismo latinoamericano. Yo creo que no solo es valorable la declaración del presidente que sacó ese día muy temprano, sino que también la articulación que tuvo con Colombia, con México, si no me equivoco, y con España, ¿no? Y con Brasil. Entonces, sí, creo que esa alianza y esa visión entre distintos gobiernos de la región o de habla hispana aporta mucho y que ayuda a comprender mejor el conflicto y a no verlo como una cuestión aislada, sino como una escalada de una posición que ya Estados Unidos venía marcando hace mucho tiempo, pero que ahora llega a concretarse, ¿no? Y que tiene mucho que
también ver con la historia, ¿no? O sea, esta nueva política de seguridad de los Estados Unidos es una renovada doctrina Monroe, así ellos mismos lo han planteado, en donde vienen por los recursos naturales de Latinoamérica. Así que yo valoro mucho las declaraciones del presidente y creo que esta intención también de que no solamente sea Chile, sino que sean más países los que logren pronunciarse y recurrir a las instancias internacionales que corresponden para condenar la acción de Estados Unidos es muy correcta. Ahora, los órganos internacionales a esta altura quedó bastante en evidencia, son de una debilidad pasmosa. Estados Unidos es un gran financista, está retirando el financiamiento, se van a debilitar más todavía. Y además no está muy preocupado de lo que opinen los organismos internacionales y más aún le irrita profundamente lo que considera un intervencionismo de la burocracia internacional. Y respecto a las Naciones Unidas, además tiene poder de veto, así que decisiones no va a haber contra Estados Unidos, haga lo que haga. Por dentro tampoco, porque la justicia dijo que todo lo que haga el presidente en ejercicio está dentro de su facultad e incluso se manda a matar gente. Dicho ese escenario tan cruel, ¿cómo se para Chile? ¿Qué es lo que esperan del gobierno de José Antonio Kast en relación a la política exterior de Chile frente a Estados Unidos? La verdad, todos estamos bien a la espera y con mucha intriga sobre cómo el presidente electo se va a tomar las relaciones internacionales. Yo creo que, en mi opinión, eso va a definir si es realmente un gobierno de ultraderecha con los tintes de Milei y con los tintes de Bolsonaro, como ya lo hemos visto expresarse en la región, o si acaso va a ser un poco más parecido a la derecha que conocemos. Yo creo que no. Yo me espero que de canciller probablemente no creo que pongan a algún militante de Chile Vamos, por ejemplo, sino que creo que va a ser alguien que esté servil justamente y que dé una opinión muy alineada con lo que está hoy día haciendo el imperio norteamericano. Yo al menos eso es lo que pareciera a propósito de las señales públicas que ya ha dado el presidente electo. Y eso sin duda que es muy dañino. Yo lo que me esperaría al menos, a pesar de que sin duda es un candidato por el cual yo no voté y el cual yo no respaldo hasta el día de hoy, pero lo que me esperaría es que resguarde los recursos naturales del país. O sea, no es secreto para nadie que ahora el Triángulo del Litio está administrado, digamos, por 3 gobiernos de derecha y que por lo tanto el acceso a él para las potencias mundiales va a ser mucho más fácil. O sea, no van a necesitar, como lo hicieron con Venezuela, para adquirir el petróleo, un bombardeo ni el secuestro de su gobernante, sino que por el contrario puede ser un acto administrativo. Así que lo que yo espero es que el presidente electo se preocupe por Chile y cuide los recursos naturales de la patria para el bienestar de todos los chilenos. Y la soberanía, ¿no? Así es. Cata, estamos con Catalina Lufín, presidenta de las Juventudes Comunistas. Para luego ir a hablar de la interna y todo este tema de las reflexiones de la izquierda, las autocríticas, qué sé yo, tras la derrota. Pero vamos ahora con el tema con Cuba. ¿Qué te parecen las declaraciones, por un lado, también del presidente Boric, por primera vez de una manera quizás más tajantes, de declarar el sistema político de Cuba como una dictadura, toda la crisis humanitaria, también el éxodo y también las declaraciones que hace Lautaro Carmona, que no sé si ustedes como juventudes también comunistas comparten o no, porque sigue siendo tema, y a propósito también de las amenazas de Trump a la isla. ¿Cómo están viendo ustedes Cuba? ¿Qué es lo que representa Cuba hoy, en el presente, más allá de la historia que es imposible separarlo? Claro. Mira, nosotros desde las Juventudes Comunistas, por cierto, que compartimos la visión que plantea el presidente del partido, y de hecho hoy yo al menos creo que no es el momento para hacer opinología tan cruda y en momentos, como recién lo comentábamos, tan frágiles para la región latinoamericana, particularmente para el Caribe, y en donde Cuba yo creo que hoy se planta como un trofeo para los norteamericanos, ¿no? Yo creo que el mismo Trump no creo que ansíe otra cosa más por una cuestión simbólica que ver caer a la revolución cubana, que yo creo que para los jóvenes, particularmente para las juventudes comunistas, tiene mucho que ver con su historia, con su patrimonio cultural y con una inspiración, ¿no? O sea, aparte del siglo XX, pero creo que dura hasta hoy. Y yo al menos he seguido muy atentamente las declaraciones del presidente Díaz-Canel allá, y yo coincido cuando él plantea que cada día que pasa es una victoria para la revolución, porque ellos están sobreviviendo y resistiendo contra un bloqueo económico, contra una operación de desprestigio mediático que es brutal. Así que creo que a nosotros, como pueblos hermanos, no nos queda más que solidarizar y tener distintas iniciativas de apoyo, una especie de solidaridad preventiva por todas estas tentativas de ataques que ya ha declarado el presidente norteamericano.
Así que yo no comparto, no soy muy amiga de las declaraciones del presidente Gabriel Boric a propósito de que creo que primero no es el momento por todo lo que está viviendo la región, pero por otra parte también creo que hay que mirar... Fue en un contexto de una entrevista igual, no es Sí, que sí, él por estuviera cierto. declarando sobre Cuba, no, Sí, fue el no. contexto, sí. Y hay mucha también, yo creo que ha sido el tema, o sea, a las personas de izquierda siempre se nos pone entre Venezuela y Cuba Sí, sí. y se nos cataloga a partir de esa opinión. Sí. Pero yo al menos creo que la revolución cubana hay que mirarla también en perspectiva de la propia historia de su pueblo. O sea, la independencia de Cuba se da en 1895, la revolución cubana ocurre en el 59, o sea, hay personas que alcanzan incluso a vivir los dos procesos. Y ese país ha vivido más años durante la revolución que de independencia, o sea, si lo comprendemos... Así que creo que esa forma de gobierno es la que han decidido darse por su propia historia y creo que lejos de ahora ponerla en tela de juicio lo que nos corresponde a nosotros, y esa ha sido la posición que adoptamos también desde la Jota, es tener iniciativas de solidaridad concretas que puedan prevenir la intensidad, que es poco lo que podemos hacer también, pero que puedan prevenir la intensidad de un eventual ataque estadounidense. Ahora, más allá de Cuba, cuya suerte pocos le ponen ficha, de hecho muchos piensan que va a caer, sobre todo ahora que le van a cortar el suministro de petróleo venezolano. Vamos a Chile. Después de la derrota electoral, porque fue derrota, algunos apuntan que incluso es una derrota cultural. ¿Están de acuerdo con esa afirmación? ¿Cómo digieren la derrota de las últimas elecciones presidenciales con Janet Jara a la cabeza? Creo que primero... uno de los análisis que hicimos en el pleno del Comité Central del Partido y también dentro del pleno del Comité Central de las Juventudes Comunistas es que la construcción de la derrota no empieza con las primarias, no empieza en estas presidenciales, sino que empieza mucho antes. ¿Cuándo? Para mí al menos cuando ya se vuelve una cuestión irreversible, que como ustedes lo mencionaban ya es una derrota también ideológica y cultural muy importante, es con el plebiscito. O sea, perder el plebiscito para la izquierda, que había acumulado todo su capital político desde el retorno a la democracia en una apuesta de cambiar la Constitución, la madre de todas las batallas, como también le decimos en el Partido Comunista, perder eso fue muy importante y muy desorientador también. Yo creo que aún como sector no nos recuperamos del todo de eso, que estamos en proceso de definir cuál es nuestro nuevo horizonte, al menos de mediano plazo, porque por cierto que aún aspiramos a en algún momento tener una constitución hecha en democracia, pero de mediano plazo tenemos que articular un horizonte coherente para proponerle al país. Y creo que eso aún no hemos logrado superarlo, ni construir algo que nos satisfazca a todos y todas, o sea, tener puntos mínimos de coincidencia común. Cata, Perdona, pero sin cambiar el tema. Sí, voy a lo mismo yo. Bueno, pero dale la tuya, si a lo mejor es distinta. Ya. Pero, ¿qué falló que se perdió el plebiscito? A ver, yo creo que muchas cosas. Primero, no quiero, sin ánimo de rehuir de una autocrítica, pero me parece ineludible no hablar de por qué perdimos sin tocar el tema de las comunicaciones. O sea, creo que Fernando Atria lo decía cuando estábamos muy cerca de ese resultado, pero la derecha fue muy habilidosa, en el mal sentido en este caso, pero en difundir noticias falsas tales como que les íbamos a quitar su casa. Sí. O sea, una cuestión muy sensible para el pueblo chileno, con todo el sueño de la casa propia. Nosotros los jóvenes que somos una generación sin casa, a propósito de este fenómeno de la especulación inmobiliaria y todas las dificultades que hay para optar a una vivienda propia. Entonces, manipular a las grandes mayorías a través del mal uso de las comunicaciones, yo creo que fue algo que sin duda fue marcando y encauzando el resultado. Fue grotesco, perdona, yo Sí. recuerdo, fue grotesco, la verdad. Ahora bien, también creo que no podemos quedarnos con eso, o sea, creo que también tenemos que asumir algo de responsabilidad respecto de Lo dijo cómo Boric, llevamos no el quedarse proceso. solamente culpando al Exactamente. adversario. Yo ahí en eso De la coincido izquierda. completamente, sí, creo que todos coincidimos, o sea, es una crítica irresponsable siempre tirarla a la otra vereda, ¿no? Sí. Creo que tenemos la obligación ahora mismo, en este periodo, de mirarnos a nosotros mismos como sector y descubrir qué es lo que estamos haciendo mal o qué necesidades no estamos sabiendo satisfacer del todo bien en nuestro programa.
La última pregunta por mi parte, Catalina Lufín, en ese horizonte al que están mirando como Jota, pero no solo como Jota, sino también el Partido Comunista en general y por supuesto la izquierda. Ustedes, me imagino que no solo por un tema generacional, pero a propósito de las alianzas que se están preconfigurando o que nos enteramos de la prensa que podrían estar preconfigurándose, ¿el PC y la Jota en particular se siente más cómodo con el Frente Amplio o también hay que mirar ahí qué está pasando con el Frente Amplio, que como partido único también es nuevo y tiene distintas también visiones en la interna y que igual estuvo bien golpeado también, por supuesto, tras estas elecciones, tanto parlamentarias como, pero sigue siendo fuerte, como presidenciales? En la Jota, al menos durante estos últimos 4 años, hemos tenido experiencias muy valorables y muy bellas también a lo largo del país, sobre todo en este intento de empezar a revivir poco a poco o reorientar el movimiento estudiantil con los compañeros del Frente Amplio y de la Juventud Socialista. Han sido nuestros aliados naturales, un poco. Incluso antes de que se declarara cuál es la configuración de alianzas, para nosotros nuestros aliados naturales siempre ha sido el Frente Amplio y la Juventud Socialista, al menos durante estos últimos 4 años. Yo creo, eso sí, que ahora nos vemos un poco obligados, y hace tiempo, pero ahora chocamos con los resultados, pero estamos obligados a transitar de la unidad electoral a la unidad política, porque la unidad electoral es muy frágil, para los buenos y para los malos resultados. Y creo que eso también aplica para los jóvenes. Creo que va a ser muy importante que demos una reflexión conjunta entre estas colectividades respecto de cuáles son las preocupaciones y cuáles son los sueños de los jóvenes del siglo XXI. A propósito de que ahora tenemos todo un futuro que es difícil pensar que sea mejor del presente que tenemos hoy, a propósito de la crisis climática, el auge de la ultraderecha y de líderes populistas. Los cesantes ilustrados. Así mismo también. Sí. Entonces, todas esas problemáticas yo creo que tenemos que aprender a recogerlas y aunarlas, aglutinarlas en un programa común que proponerle también a la juventud chilena para dialogar. Creo que algo que pasó o que se ilustró en estas elecciones, pero que viene pasando hace mucho tiempo, yo diría que con intensidad desde la pandemia, es que la ultraderecha está disputando la conciencia de los jóvenes. En su versión más conservadora, muy machista también, pero está intentando proponerles algo. Y yo creo que quizás lo que estamos proponiendo nosotros no ha sido del todo claro, pero creo que hay mucha riqueza y mucho potencial en esa alianza. Bueno, históricamente, este capítulo creo que es importantísimo. La izquierda ha logrado ser gobierno cuando ha tenido un discurso hegemónico, una dirección del país, hacerse cargo de un sentido común, interpretar lo que la gente siente y piensa. Y eso hace rato que se perdió, sobre todo con el mundo popular más vulnerable. Se pegaron un poquito a la clase media que ha tenido éxito en la globalización, pero ese Chile que perdió con la globalización y estabilidad laboral, reglas del juego, el trabajo hoy día es más precario que antes. Por lo tanto, ¿cómo redirigen también el discurso el Partido Comunista a la juventud que no es universitaria, que no es, aunque sea con algún sueño de éxito, sino al que es un niní, que no tiene opciones, y cuando entra al mundo laboral entra en muy precarias condiciones? Yo creo, ahí para también, mi opinión al menos, es que no hay una división que ahora sean universitarios y no universitarios en la juventud, sino que ya la definición de nuestra suerte como jóvenes profesionales se hace cuando salimos de la universidad. O sea, ahora, lamentablemente, pese a que logramos correr la barrera de lo posible con la política pública de la gratuidad, que cambió el perfil de quienes logramos ingresar a la educación superior, yo soy hija también de la gratuidad, no hubiera podido estudiar sin ella, pero creo que la promesa de mejorar nuestra calidad de vida con la educación superior, de trabajar incluso en lo mismo que estudiamos, se ha ido diluyendo para muchos. O sea, muchos hacen una carrera de Derecho en una universidad tradicional. Pero perdona, eso y terminan sin jóvenes universitarios profesionales. Yo pregunto lo que son el joven trabajador, el que está en la faena, con trabajo inestable, sin contrato, que lo maltratan, que no le cumplen las obligaciones, que ni siquiera está formando un fondo previsional, malo o bueno, pero ni siquiera tiene eso. O sea, a ver, primero yo hago la distinción porque creo que también en los universitarios viven un nivel de precarización importante. A pesar de que logran ingresar al sistema, eso no les da garantías de mejor vida. La promesa incumplida. Claro, y o sea, lo recalco porque hace 10 años estábamos hablando de que esto iba a ser el gran cambio para las futuras generaciones. Y ahora chocamos con la realidad de que al parecer no lo fue o no lo está haciendo hasta ahora. Entonces, también hay compañeros en las universidades que están trabajando de delivery o que están trabajando en aplicaciones.
en servicios, o sea, también es un nivel de precarización importante. Ahora bien, yo creo que algo que nos falta como juventud y como partido es recoger la realidad de las regiones más extremas, o sea, lo que ocurrió, por ejemplo, en el norte de Chile, en donde la gran mayoría decidió darle su voto a Franco Parisi en la primera vuelta, muchos de ellos jóvenes también, y consumidos por este tipo de dinámicas como los casinos, las apuestas online, frente a una dificultad enorme de poder ganarse la vida dignamente. Yo creo que tenemos que recoger esas realidades y articularlas en función de ¿por qué no se cumplió la promesa? O sea, ¿en qué chocamos? ¿En qué fallamos durante estos últimos 10 años como izquierda que tuvimos una piedra de tope para el desarrollo del país que queríamos? Y lo que hablaban, ¿no? Que faltó también un poco de terreno, que lo decía Camila Vallejo, y este acercamiento con lo que hoy entendemos también por pueblo, porque tienen situaciones diferentes. Justamente las y los universitarios no dejamos de ser pueblo, claro, porque estamos accediendo por gratuidad o por como sea a la universidad, y luego hay precarización, lamentablemente. Cata, ojalá nos podamos volver a ver aquí en Línea 1, cualquier programa de la Radio USACH en marzo, ¿te parece? Para ver ahí cómo se viene después de la asunción ya del presidente José Antonio Kast, y ver ahí cómo ustedes también empiezan a perfilarse para los primeros días de vuelta al año académico y laboral. Súper, muchas gracias, yo feliz de volver con ustedes. Lindas vacaciones, muchas gracias, Catalina, y hay algunos que de la derecha, ¿no?, sobre todo económica, tienen temor a las movilizaciones sociales que dicen se podrían crear fácilmente en un gobierno de Kast que empiece a apretar el ajuste fiscal, qué sé yo. Hay un fantasma rondando por ahí. Bueno, todo eso lo conversaremos en marzo con Catalina Lufín, presidenta de las Juventudes Comunistas. Gracias. De la querida Jota, que te vaya bien, Carla. Muchas gracias. Lindas vacaciones. Son las 8:30. ¿Qué hacemos? Economía. Vamos Tenemos con la un economía. mensaje optimista. Un riguroso análisis y contexto de la actualidad de Chile y el mundo en Línea 1. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. Cambio de equipo hacemos ahora, y mientras reviso, eso sí, las callecitas de Santiago, mientras viene nuestro compañero Gonzalo Espinosa ahí al estudio, se está instalando. Mientras se instala, se acomoda, yo voy a revisar las calles. ¿Te parece? Mira, hace un minuto, acá en Santiago, restricción de pista izquierda en Santa Rosa, altura General Gana, debido a un vehículo, dicen, detenido y abandonado. Y en Maipú, hace 10 minutos, dan cuenta y se mantiene de alta congestión debido a la restricción de la pista derecha en Vespucio Norte al sur, metros después del enlace Ruta 68 debido a camión detenido. Están los carabineros en el lugar, pero hay mucha congestión a la hora. Muy buenos días, Gonzalo Espinosa. ¿Cómo estás, compañero? Muy buenos días, compañeros. Acá contento de estar con ustedes. Igualmente. A mí también. Oye, se va a caer eso que está ahí. Mira. Esto es el espejito. Mágico. El espejito mágico. Mi espejito. Espejito, dime. Oh. Eso. Ya, Gonza. Bueno, tomando en cuenta que han subido mucho las temperaturas y que hay olas de calor, les cuento que el riesgo de sufrir accidentes laborales aumenta en un 19% durante los días de calor extremo en Chile. ¿Caída de escalera incluida? Caída de escaleras, Mira, sí. Caída de escaleras por el calor se caen de las escaleras. Persona de mediana edad. Claro. Imagínate los viejitos. Uy, ya, perdón. Así lo revela un estudio de la Universidad Católica, liderado por la académica Yasna Palmeiro y que fue financiado por la Asociación Chilena de Seguridad, que tiene varios datos que son muy interesantes. Dice que cuando la temperatura alcanza los 35 grados, el riesgo de accidentes en el trabajo se incrementa significativamente en comparación con jornadas de 20 grados. De hecho, el 6% de los accidentes laborales registrados entre 2015 y 2020, equivalentes al cerca de 38.700 casos, están asociados con la exposición al calor extremo. Entonces esto es un riesgo emergente y dinámico que se está presentando en el país, y por actividad económica los rubros más expuestos son agricultura, forestal y pesca, donde el riesgo de accidentes aumenta en un 17% durante episodios de calor extremo. Uno como que se atonta, ¿no? Sí, completamente. O sea, el deshidratarse. La temperatura se amortigua. Sí, pero igual el sol pega fuerte. Bueno, dentro de las actividades de prevención que se pueden hacer o acciones, está asegurar el acceso permanente al agua fresca, habilitar zonas de descanso con sombra o climatización, ajustar los horarios de trabajo y reducir la exposición directa al sol.
Así que eso por el tema de las olas de calor que ya son cada vez más normales en el país. Y en lo mismo, también otro estudio de la Asociación Chilena de Seguridad dice que en Chile se registra en promedio un accidente de trayecto laboral al trabajo cada hora. ¿Cómo? ¿Uno cada hora? Uno cada hora. Impresionante. Sí, esto es, yo creo que le puede interesar a Alejandro, porque él se viene en auto, y dice que, de acuerdo a este informe, el horario más crítico se concentra entre las 7 de la mañana y el mediodía, franja que reúne el 61% de los accidentes. Le siguen los tramos de las 6 de la tarde a la medianoche con un 15%, y entre el mediodía y las 6 de la tarde con un 13%. Y los fines de semana, cuando los postes se empiezan a cruzar en el camino. Claro, sí, caminando. Se te camina. Caminante no hay exacto. camino, pero hay siempre un poste. Se hace el poste al andar. Claro, desde la Asociación Chilena de Seguridad recalcan la importancia de la conducción defensiva, la planificación de los viajes y evitar distracciones al volante como estar viendo el celular y ese tipo de cosas. Por supuesto. Dice que en cuanto a las personas afectadas, el 54% de los accidentes involucró a mujeres y el 46% a hombres. El grupo etario más impactado corresponde a las personas entre 31 y 40 años, así que yo me tengo que cuidar, seguido por quienes tienen entre 18 y 30 años. El muy. O sea que somos los más afectados. El muy. Sí. Ya, la víctima joven. Ya, sacando pica porque es joven todavía. No, pero tú también eres joven, Daniela. Sí, Daniela, no la se juventud es una cosa suelo. mental. Sí, la mentalmente juventud es una cosa soy muy joven. Eso, decía Parra cuando cumplió, ¿cuánto fue? 80 años. ¿Ya? Sí. Que había cumplido 4 veces 20 años. Toda la razón. Sí, Y después de llegó hecho, a 100 y pasó los 100. Florcita Motúa dijo, nunca fui tan viejo como cuando tuve 15 años. Buena. ¿Sabes que los capricornios nos pasa eso? ¿Sí? Somos más fome cuando somos más chicos. Y después empieza a mejorar la locura, el humor. ya, la locura. Como el vino. Como el vino. Pero depende también, hay vinos Oye, que echan a perder a interesante ciertos años. Oye, se pone vinagre. Se pone vinagre. Se corta. Está ni siquiera vinagre. interesante ese dato. No, el vino no se corta, es la leche la que se corta. Si no, No, ¿de qué no, no tomáis? si yo he visto botellas de vino que no es nada, ni siquiera vinagre, nada. Se evaporó. Esas que tienen 100 No, años. en tu casa se evapora el vino cuando van tus hijos. Ahí se evapora. Ah, no, ahí desaparece. Ya, puro pelando yo. Oye, está bueno eso, podríamos ahondar, ¿te parece? Podríamos ahondar, por supuesto. Eso, Sí. no sé Accidentes laborales Eso. del calor. Sí, está bueno, está bueno. En las radios, la gente de radio sufre mucho, por eso que hay que hacer más cortos los programas en verano. Claro, ¿no? Poner el aire acondicionado. Claro, a mí me lo ponen ahí 3 grados bajo cero. Hashtag receso. El frigorífico acá de Radio Claro. Sacha. Está rico, está rico. Ya, tenemos que ir a pausa porque tenemos un invitado bien importante también para hablar de salud. ¿Ya? Gracias, Bueno, Gonza. nos vemos. Chao. Esto es todo, amigos. Esto es todo. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante e diverso viaje intercultural de la 94.5 Rádio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Cada domingo, a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces las Nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer,
Cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio USACH. Sin Pretexto. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Estamos hablando de vacuna, Alejandro Guillé, de dosis, de vacunazo, periodo de salud. y periodo también de nacimiento por una sola dosis que se dio hasta el año 81. ¿Entre el 78 y el 81? ¿Cuánto era? Por ahí nomás. Por ahí. El 71 y el 81. Ah, el 71, en una década, tenés razón. El 71 al 81. ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Tú tuviste? Sarampión. Eso. No sé si tuve sarampión, pero me vacunaron de todo cuando chico. Bueno, vamos a conversar con el bioquímico y virólogo molecular, académico de la USACH, además egresado de nuestra universidad y doctor en bioquímica y biología molecular en la Universidad de Compostela, España. Marcelo Cortés, profesor, doctor, muy bienvenido. ¿Cómo estás, Muchas gracias Marcelo? por la invitación nuevamente. Muchas gracias a ti. Sarampión, bicho complicado, ¿no? Un virus. Sí, más que un bicho, Yo claro. siempre Bicho hay digo, mucho, pero virus. Sí, Y viene con fuerza y de dónde volvió a rebrotar, pero con esta virulencia. O sea, es que el virus se comporta igual. Lo que está ocurriendo es que hay un grupo de la población que no ha sido vacunada o un grupo de población que está en riesgo de que su enfermedad sea grave. Más que hablar de virulencia, hablamos de un virus que habitualmente, o sea, que no ha sido erradicado primero del planeta. En Chile se consideró como eliminado. Sí. El último caso fue en el 93. Y claro, ahora estamos hablando de eso porque hace pocos días atrás, creo que el 9 de enero, ocurre un caso confirmado de sarampión importado. Y de Uruguay. O sea, es una persona que viene, entiendo yo, de España. Ajá. Parece que hubo una convención, algo así, en Madrid. Hizo escala en Montevideo, luego llegó acá. Y claro, ahora todas las personas que estuvieron en el avión, se podría decir que son contacto indirecto y hay que estar monitorizando eso, porque es un virus, y es como los datos virológicos que voy a dar. Dale. Es el virus más contagioso que hay, la verdad. Sobresale toda la escala, contagia el 90% de las personas que están alrededor de una persona que está dispersando el virus. O sea, es altamente contagioso. Y eso habitualmente en las salas de clase era común que llegaba un niño con sarampión y en todo el curso estaba con. Hablemos entonces de la gravedad de un cuadro por sarampión o los síntomas y sobre todo la población de riesgo que suele estar en el grupo de los adultos mayores y niños y niñas. Sí, vamos por grupo de riesgo. La vacuna se da en Chile, afortunadamente, de manera obligatoria entre los 12 meses y los 3 años, ¿cierto? 12 meses primera dosis, 3 años la segunda dosis. Sin embargo, si el niño va a viajar por ese motivo a un lugar que sea de riesgo, puede, mediante su médico, pedir una vacunación previa. Ahora, ¿cuál es el grupo etario donde pega muy fuerte de manera normal? Es menores de 5 años. Entre 5 y 19 años la enfermedad es sobrellevada normalmente cuando el individuo tiene una salud normal, ¿cierto? Y sobre 20 años la enfermedad suele complicarse. ¿Y por qué se complica? De pequeño o de grande, porque se puede presentar en más o menos 1 cada 1000 casos, se puede presentar neumonía o encefalitis. Y eso entonces es lo que agrava el cuadro, principalmente cuando hablamos de personas ahora inmunodeprimidas que han recibido trasplante o que, por ejemplo, en la época del VIH descontrolado también las mortalidades eran muy altas. Se habla de mortalidades en inmunodeprimidos del 70% o con VIH del 40% más o menos. Hoy en día obviamente mucho menor. ¿Por qué? Porque justamente las vacunas ayudan a controlar la circulación del virus debido a esto de la inmunidad de rebaño. Y eso es lo importante, pues que no hay un tratamiento antiviral como por ejemplo para la influenza tenemos el oseltamivir, que es un antiviral. Acá no hay un antiviral.
Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Es la vacunación. Y eso yo creo que hay que apelar a que hay que combatir este movimiento antivacuna. Sí. A propósito de eso, doctor, vacuna. Yo me vacuno de todo lo que dicen, y he recibido 3 vacunas en una sola ida. Aprovecho porque es mejor estar cuidado y el cuerpo aguanta cuando uno está sano, es lo esencial. Pero curiosamente hay políticas de Estado en Estados Unidos están reduciendo las vacunas. Claro. Por lo tanto, Estados Unidos se transforma en un foco peligroso para ellos y para los demás. Claro que sí, pues y eso es lo que lo hablábamos la otra vez hace unas semanas que me invitaron a hablar también de virus. Los virus hoy en día viajan con nosotros. No sé, pues ir a Europa son 10 horas, 12 horas, Estados Unidos 8 horas, 10 horas. Entonces, uno puede importar los virus, sobre todo virus como este que nos tiene ahora hablando, que es el sarampión. El sarampión tiene una ventana de contagio que es de 4 días antes del exantema, que es este rash que sale. Sí. Y 4 días después de que se termina el exantema. Ah, ¿sigues contagiando? Sigues contagiando, wow. O sea, es 4 días antes y 4 días después de que o sea, es una ventana muy grande y también tiene una ventana de incubación que va entre 7 y 21 días. Entonces, claro, pues es un virus que hay un punto donde estamos ciegos, una persona no puede, a lo mejor no tiene síntomas y está contagiando. Chuta. Ese es el punto. Y ahí es donde las vacunas, insisto, es donde podemos... ¿Cuál es el origen de toda esta nueva oleada? Es que es eso, la falta de vacunación. Los países que... Claro, y también tenemos que pensar que hay países donde no se accede a la vacunación de manera sencilla o fácil. Afortunadamente en nuestro país la vacuna es gratuita y por eso se llama vacunarse, los niños es obligatorio. Pero a los que nacimos entre el 71 y el 81 tenemos que ir a vacunarnos. Yo me fui a vacunar hace 10 días. Ah, recién. Sí, recién también. Entonces hay que hacerlo, hay que vacunarse porque es la única manera de detenerlo. Estamos hablando, por lo tanto, si se dan cuenta, de un escenario en donde tenemos un virus altamente contagioso, un virus que es riesgoso o letal con aquellas personas que no tienen capacidad de defenderse, pero hay vacuna. Entonces es como, ¿por qué no aplicarla? Y hay países donde lamentablemente el acceso a la salud no es tan bueno y la población no está vacunada, se generan brotes locales y eventualmente los viajeros pueden entonces llegar a lugares. Hoy en día viajar no es tan caro como antes o tan difícil y puede uno importar entonces este virus como ha ocurrido hace poquitos días. Marcelo, como virólogo molecular, bioquímico también, ¿nos puedes explicar un poco qué es lo que produce el virus del sarampión en nuestro cuerpo? Tú ya hablabas de todas las condiciones de contagio, la ventana, no solo la fase de transmisión, sino finalmente también ese periodo en que uno está ciego. Entonces ya hay muchas alertas, pero ¿qué es lo que nos hace a nuestro cuerpo que puede llegar a estas enfermedades que tú decías en situaciones críticas? Claro, primero la sintomatología es tos, pueden ser hasta estornudo, pero lo más característico es la fiebre. Estamos hablando de una fiebre sobre 40 grados, 41 grados Celsius, o sea, es característico de eso, de esta enfermedad. Y luego este pequeño exantema que comienza a salir primero en la cara, también tiene una temporalidad, es primero en la cara, detrás de las orejas, también en la lengua, y luego se distribuye en el pecho y finaliza en las extremidades. ¿Qué es lo que se hace con este tipo de enfermedades? Se trabaja con los síntomas, o sea, bajar la fiebre, ¿cierto? Preocuparse que la persona esté hidratada, porque hay algunos casos donde se puede producir diarrea también. Pero lo más complicado es que esto, la mayoría de los casos se sobrelleva bien, pero puede derivar en encefalitis, o sea, significa que el virus infecta el cerebro, o bien en neumonía. Eso significa que el virus puede infectar entonces pulmón, y eso es lo que finalmente puede llevar a la muerte. Son problemas de encefalitis y neumonía. ¿Las altas temperaturas? Perdón, las altas temperaturas, todo lo que estamos viendo también ahora, el calor extremo, ¿afecta o no la propagación de virus como el sarampión? Es que este virus tiene una tasa tan alta de contagio, se dice, que puede estar en una habitación, en una sala de clases, por ejemplo. Un niño puede llegar, o una persona llega a la sala de clase, está contagiando a través de la tos y la de la tos y la claro, de nuevo, Dani. De ahí así mismo. Esto es por cigarro, ya. Por la tos o el estornudo, y ese virus en esa sala puede estar 2 horas.
Entonces, aún sale la... Ven qué bueno que yo ventile todas las mañanas claro. cuando llego. Sí, muy bien. Ustedes están calentitos. Una ahí. consulta, doctor, que todos van a reír, pero cuando la temperatura de un niño pasa de los 40, ¿qué riesgos tiene el hecho mismo de la temperatura? O sea, ¿cuánto puede llegar como extremo y empiece a causarle algún daño? ¿Al niño? Sí. O sea, un niño puede morir por temperatura. Claro. Ahora, los niños son más resilientes a las altas temperaturas o a la fiebre que los adultos. O sea, un adulto sobre 20 años con fiebre normalmente le va a traer más problemas que un niño. Un niño es más resiliente, aguanta más. Sin embargo, claro, temperaturas altas mantenidas en el tiempo puede traer problemas al niño a nivel cerebral o también esterilidad, porque, por ejemplo, los testículos de un varón tienen que estar a una temperatura baja, o sea, son 32 grados, porque si no, claro, todas esas células que producen los gametos mueren. O sea, por eso los testículos están fuera, porque necesitan una temperatura menor. Entonces, claro, un adolescente con una fiebre alta sostenida, claro, puede traer problemas después. Sí. Entre otros, o sea, la temperatura alta de todas maneras desestabiliza la homeostasis del cuerpo. Y ahora sí, la última. Como las personas mayores que se vacunaron cuando eran niños, pero ahora tienen 60, 70, 80, ¿conviene que en este caso se vuelvan a vacunar? Es que no están llamados a la vacunación. Claro. ¿Quién están llamados hoy acá en Chile? Los que nacimos entre 1971 y 1981. A eso están llamados a que vayamos a vacunar. Desde el año pasado que está ese llamado. Del año pasado, sí. Después vamos a mirar ahí bien el calendario de una repasadita no aporta nada ni quita nada. Es que ¿Te querés vacunar? Claro, querés vacunar. Necesitas una orden médica, tendrías que conversar. Claro, yo digo por seguridad, para reforzar. Ahora, la vacuna que se está dando aquí en Chile, que es gratuita, tanto en sistema público como privado, se puede dar, es la triple vírica, que es la que tiene, la que protege contra la paratoditis o la papera, contra la rubiola y contra el sarampión. Mira, a mí nunca me dio papera, por ejemplo. A mí sí, a mí me dio papera. Sí. Bueno, doctor, uno aprovecha de hacer muchas consultas asustado, porque... Claro, ¿tenía un lunar que mostrarle también al doctor? No soy dermatólogo. El doctor es experto en virus. Hay papilomas que son de... Como está aprovechando de hacerse ahí el chequeo médico, Alejandro Villa. Muy bien. Bueno, doctor Marcelo Cortés, biólogo y virólogo molecular, académico LUSACH, claro, y además doctorado y todas esas cosas importantes de esta universidad. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, Marcelo, que te vaya muy bien. Yo sí, pues de sarampión, estoy dentro de esa década, el año pasado, en el invierno de hecho. Ya 20 grados tenemos esta hora. ¿Qué? Pero tosió. Sí, ¿no? Porque fumo, gallo. Faltan 9 minutos para las 9 de la mañana. Vamos a revisar las principales actividades para esta jornada de 12 de enero. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. ¿Te ríes? ¿Por qué te ríes? Ay, es que estas cosas de enfermedades no sabe lo que me produce. Bueno, a las 9 tenemos tempranito al presidente de la República, Gabriel Boric Font, encabezando la inauguración del Congreso Futuro 2026. Y va, por supuesto, el ministro de la Ciencia, la Tecnología, el Conocimiento y la Innovación, Aldo Valle, ex rector. Entre paréntesis, hay muchas dudas si va a subsistir este ministerio bajo el actual gobierno. Y también dijeron que también José Antonio Kast está invitado, pero no sé si va a coincidir, porque justamente a las 10:30 el presidente electo se reúne con la nueva presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesic. A las 15:30 de la mañana, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados tiene que abordar hasta total despacho. O sea, tiene que pasar la noche, pasan la noche. El proyecto otorga reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público. Así que, señoras y señores diputados, me trabajan y no se paran hasta que no terminen de aprobar. Toda la razón. Oye, ininterrumpido. De repente paran para almorzar. Pero en la noche siguen. Sí, para eso le pagamos. No se pongan tan elegantes que empiezan a poner indicaciones, demorar la causa. Vamos con la respuesta, o más bien los resultados de la pregunta del día, que dice así, tú me cuentas después los porcentajes, Ale. Kaiser se descarta del gabinete de Kast. Yo creo que sí, no lo consideraron. Y nosotros estamos preguntando, ¿qué rol va a jugar o debería jugar el señor Kaiser? Bueno, muchos piensan que el 19% va a ser un crítico de Kast. Porque él representa el purismo de las doctrinas,
por eso se dividieron del Partido Republicano y se fueron a Libertario, creo que se llama. Sí, Libertario. Bueno, 32% dice que se va a dedicar a potenciar su candidatura. Y el 49% dice que va a perder relevancia porque al no tener cargo público no tiene visibilidad. Sí. Mire, salvo que diga barbaridades con el gobierno. Usted fija, lo obliga a buscar el protagonismo de alguna manera antisonante, pero en lo concreto va a perder relevancia según 49% de nuestros consultadas y consultados. Dicho eso, agradecemos a todos por la sintonía, gracias también a todos los que respondieron a la pregunta del día que sigue ahí alojada en nuestras cuentas de Instagram, porque la gente también comenta por interno. Y quédense aquí porque viene nuestro compañero Rodrigo Alcaíno. muy bien, con una nueva edición Enlace de Enlace Usacha. Chavales. Chao. No, sí, quizá hay pauta ahora. Ya, chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1.